Bueno, vamos a conversar con Raúl Sor porque una serie de cosas se han pasado en Europa, están pasando en Francia en particular, que tienen que ver con situaciones que están derivadas de, entre otras cosas, aumentos de precios en los alimentos en forma bastante importante ahora que se acerca el invierno ahí, y han empezado a generarse movilizaciones, gente que sale, que están haciendo notar que no va a ser una situación que se tome en términos demasiado pasivos si es que no se hace algo al respecto, Raúl. Y en Francia creo que fue el momento más duro, pero también pasó en otras partes. Sí, Francia hoy día tuvo un paro general convocado hoy día por los sindicatos, particularmente la CGT, pero también otros. La CGT es la central, una de las centrales obreras más grandes y que tiene una gran influencia del Partido Comunista Francés, que está muy disminuido, pero todavía tiene una capacidad de movilización importante. Y lo llamativo, antes de entrar a las causas de esta huelga, es que lo hicieron en forma separada. Las fuerzas políticas de izquierda, ayer Francia Insumisa, encabezada por Mélenchon, marcharon y tuvieron una marcha bastante importante, especialmente en París, y hoy lo hicieron los sindicatos en distintas ciudades, y como siempre ocurre en estas ocasiones, la policía calculó en algo más de 100.000 los manifestantes hoy, y los organizadores hablaron de 300.000. Como ves, en todas partes se cuecen las mismas habas, siempre tenemos estas discrepancias en Chile y normalmente uno saca un promedio de cuánta gente asistió. Pero fue un movimiento importante, significativo, que logró paralizar principalmente a los ferrocarriles, y esto viene, ahí justamente vemos una cola de automóviles, viene en un momento en que hay una huelga en la refinadora de petróleo, y allí ya desde finales de septiembre hay en varias centrales hay huelga, y esto ha significado una tremenda disminución del abastecimiento de combustible para camiones y para automóviles, y se estima que se ha reducido la entrega de combustible en aproximadamente un tercio. Y esto se traduce en largas colas para poder conseguir combustible. Y el gobierno ha estado haciendo lo imposible por resolver esta situación y ha logrado algunos acuerdos en algunas centrales, pero en su conjunto la CGT, especialmente, que es esta gran organización sindical, está pidiendo un 10% de aumento. Esto en circunstancias que la inflación ha sido del 6%, pero hay una acumulación, hay un rechazo, de manera que la demanda de 10% ni siquiera va a volver a la gente a su estándar anterior. Y bueno, este es el caso de quienes trabajan en estas refinadoras, pero en general en Francia hay un gran malestar. Y esto, digamos, se venía manifestando de muchas maneras. Tú te acuerdas de este movimiento, los gilets jaunes, los chalecos amarillos, Sí, claro, que hace un par de años, digamos, lograron paralizar París y tenían un carácter relativamente insurreccional, sobre todo en provincia, y era uno de los elementos centrales del movimiento era el impuesto a los combustibles. Y de nuevo, ya vemos, si uno quiere la importancia del combustible, este movimiento, lo fundamental, es decir, la razón, la reivindicación más importante es el tema de los combustibles, pero como tú señalaste al comienzo, lo de la inflación es absolutamente clave, y esto se anticipa como un malestar que tiene raíces más profundas. No es un tema que se va a arreglar solamente con un porcentaje de aumento, sino que se viene observando desde algún tiempo un malestar que también está en el campo educacional, y esto ha llevado, hoy día hubo desórdenes en algunas
escuela, colegio secundario en Nanterre, una región de París. Y esto ha llevado a que algunos han dicho, mira, se están gestando situaciones para un nuevo Mayo 68. Si esto es así o no, estará por verse, pero el mero hecho que hayan quienes consideran que esto tiene una explosividad potencial de esa naturaleza, para los que no recuerdan lo que fue el Mayo 68, bueno, fue un mes, en mayo justamente de ese año, en que hubo una verdadera insurrección en Francia. El gobierno estuvo tambaleando, el gobierno del presidente Charles de Gaulle, y digamos, quizás para mí una de las cosas más admirables de la cultura política francesa es que transitaron en un nivel de movilización y de manifestaciones increíble, sin un solo muerto, sin un solo disparo. Es decir, fue algo notable, algo de lo cual justamente hoy día que estamos conmemorando el estallido, hay mucho que aprender en cuanto a la civilización, en cuanto al comportamiento de la población y la policía, por supuesto. Oye, fíjate que es interesante algunas de las razones que se invocan, porque esas razones que tienen que ver con los combustibles, como tú dices, que tienen que ver con los precios, en un porcentaje nada despreciable, ocurren en Europa por situaciones que están fuera del alcance directo de los países que lo están padeciendo, como es el caso de Francia, probablemente, como es el caso de otros países en Europa. Tú mismo lo has dicho varias veces y lo has recordado con bastante frecuencia, que un porcentaje muy alto de los combustibles, un porcentaje muy alto de la energía en general, proviene de lugares donde hoy día está una situación pero sin solución, como es el caso de Ucrania, el caso de Rusia. Se terminaron contratos que tenían varios países con los rusos en materia de energía, y por lo tanto lo que estamos viendo de alguna manera también son, bueno, consecuencias de esa situación también. Absolutamente, y bueno, no solamente contratos, todavía sigue el misterio de quién atentó contra Nord Stream, este gasoducto que viene de Rusia y que desembocaba en Alemania, y que ya son dos gasoductos y los dos están paralizados, y el más importante fue destruido, y ahora han salido detalles que la destrucción era enorme, es decir, le volaron 50 metros al gasoducto, que es submarino, es decir, allí no llega cualquier, digamos, terrorista civil que dice yo voy a volar este gasoducto y le vuela 50 metros. Ahí hay una mano profesional y hay muchas especulaciones sobre quién está detrás de esto, pero no se ha podido aclarar y, por cierto, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Alemania están todos investigando qué es lo que ha pasado, y a mí me sorprende mucho que no haya todavía ninguna indicación de quién lo hizo. Es muy curioso que tú puedas hacer un atentado de ese volumen y no haya ningún sospechoso, pero es un tema sobre el cual no te quepa duda, vamos a volver. Ahora, en lo que toca a Francia, este divorcio, esta separación entre la política, por un lado, porque fue la manifestación del lunes con Mélenchon, y que básicamente es la izquierda, y el Partido Comunista, que tiene el mayor control sobre los sindicatos de la CGT, que hayan marchado en días distintos, te habla de la división que existe en la izquierda francesa y en el movimiento laboral, pero por otra parte de la situación muy complicada que vive el presidente Emmanuel Macron, porque lo que se percibe en Francia es el fin de las ilusiones en cuanto a que su gobierno va a ser capaz de sacar adelante la situación, y todavía están pendientes temas muy importantes. Aparte del aumento de sueldos que ellos están pidiendo, está pendiente el tema de las pensiones, es decir, que se quiere hacer una reforma, se quiere aumentar los años de trabajo para poderse jubilar,
Y bueno, todavía hay un tema de gran explosividad social que no se han resuelto. Y como en todas las sociedades, también en Chile y en todas partes, el tema de la escolaridad, es decir, el tiempo que estuvieron los niños, los jóvenes, sin poder ir a los colegios, esto también ha generado una cierta explosividad. De manera que se están dando una serie de factores que suman al descontento y que podrían provocar una explosión social. Sí, te iba a plantear ahí cuando tú estabas haciendo el vistazo básicamente a lo que está pasando en Francia con los partidos y con las... Bueno, es bien interesante cómo, y se ha visto en varios países, situaciones que parecen puntuales, un poco como lo que pasó acá cuando se subió el precio del metro y de repente tienes un estallido social que evidentemente no era porque se subió el precio del metro, sino que tenía que ver con un montón de otras variables, como ya lo hemos conversado muchas veces. Hay ciertas variables que solamente se delatan cuando pasan este tipo de cosas y muchas de ellas pueden tener una singularidad que no es tan evidente de inmediato. Como lo que tú decías, por ejemplo, tú mencionaste que se está discutiendo el aumentar la edad de jubilación, pero resulta que Francia ya ha aumentado ¿cuántas veces la edad de jubilación? Por lo menos una o dos veces. Exacto. Y hay una serie de factores subyacentes, digamos, hay problemas por cierto, de inflación, aunque Francia está en el extremo relativamente bajo de la inflación en términos relativos en Europa, pero, digamos, hay un malestar, está aumentando el desempleo, ha habido una ayuda por parte del Estado y esas ayudas, como en todo el mundo, que se dieron durante el periodo de la pandemia, el periodo más agudo del COVID-19, bueno, eso se están restringiendo y todo esto es como un aterrizar a una realidad bastante amarga y quizás lo que más complica a los franceses es que no ven una salida, que no ven un cambio político o una propuesta, sino que ven cada vez más austeridad, menos gasto, recorte de servicios públicos, y eso va generando, va comprimiendo el ánimo, y eso puede provocar estallido. Ahora, si eso va a ocurrir o no, depende de una cantidad enorme de factores que son difíciles de predecir. Pero el ejemplo que tuvimos en Chile con el estallido social, yo creo que es realmente de texto, es decir, que de pronto bueno, como se dijo en ese momento, no es por 30 pesos, es por 30 años. Y algo así podría ocurrir, según los analistas políticos en Francia, según una cantidad de ellos, en Francia están madurando ciertas condiciones para un estallido social. Bueno, estaremos atentos a cómo siguen las cosas en esa parte del mundo. Gracias, Raúl. Nos encontramos mañana. Chao, hasta mañana. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con para saber qué es lo que va a trascender mañana.